Radio Minagri presenta La cocina como nunca antes la oíste. Recetas, datos, todo alineado con mucha buena onda. Esto es Metiendo la Cuchara. Con ustedes, Sonia, Sebastián y Francisco. Hola, les damos la bienvenida a Metiendo la Cuchara. Somos el equipo que los acompañará durante la próxima hora con historias y secretos de la cocina chilena. Mi nombre es Sonia Rivas, periodista, y junto a Francisco Fuente, nuestro relator agroalimentario, a Sebastián Tovar, nuestro reconocido chef, y a la enóloga Natalia Brosar, vamos a revisar datos de la cocina chilena. Y como siempre, nos acompaña Cristian Blauber en los controles. ¿Cómo están? Muy bien, contentos, con mucha risa. Tuvimos una muy buena introducción, así que esperamos que mantengamos este humor, esta alegría de seguir transmitiendo cosas relacionadas, como tú bien decías, con la cocina y nuestro paisaje que nos brinda tantos alimentos fabulosos. Oye, la semana pasada, no sé si se recuerdan, pero concordamos en lo interesante que sería investigar sobre el patrimonio alimentario de Chile, del cual muchas comidas típicas y bebestibles conocidos por nuestros padres y abuelos hoy están casi desapareciendo de muchas casas de nuestro país. Y por supuesto, nuestro equipo se dedicó estos días a investigar sobre el tema. Así que vamos a conversar de nuestro patrimonio alimentario, qué es lo que lo compone, cómo se define y cómo podemos rescatar preparaciones que están casi desaparecidas. ¿Qué les parece a mis queridos contertulios de Metiendo la Cuchara? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Felices de comenzar otro capítulo nuevamente y con un tema tan interesante como es el patrimonio culinario de nuestro país. Tal vez se nos va a hacer un poco chico el programa, pero tal vez por algún lado, en algún momento tenemos que comenzar, así que veremos cómo se va dando este programa. Oye, estudiaron el tema, ¿verdad? Voy a hacerles una prueba. ¿Qué es el patrimonio alimentario? Buena pregunta, Sonia. Reconozco que estudié en esta oportunidad. Sin embargo, ya estaba bueno. Sin embargo, no hay una definición del todo clara, pero sí relaciona elementos que son básicos y que tienen que ver principalmente con, como el nombre lo dice, agroalimentario, con todos los productos que están relacionados con la agricultura y que proveen nuestra alimentación, ¿cierto? Pero muy asociado a una conservación de costumbres, ¿ya? Y que son parte de la cultura y de relaciones sociales. Entonces, ahí con esos elementos se configura lo que en definitiva se entiende como patrimonio, porque creo que todavía no hay una claridad de definición única como uno pudiese encontrar para otros tipos de conceptos, pero sí la mayoría de los conceptos que lo definen tienen estos elementos comunes. Oye, tienes mucha razón, porque fíjate que hay hartos autores que coinciden en que el patrimonio alimentario o agroalimentario tiene que ver con técnica y conocimiento, con recursos, con territorio, con valores, con creencias que se concretan después en recetas culinarias, donde se usan los productos típicos de una región. Y según la UNESCO, el patrimonio alimentario se enmarca dentro de lo que se llama el patrimonio cultural inmaterial. Fíjate, es bien interesante porque al final como que no está dentro, o sea, está dentro de lo que es la cultura, pero no como otros tipos de productos que conforman la cultura, como serían las obras de arte, la música u otras expresiones. Así que bien interesante. No sé qué piensa Sebastián de esto. Sí, como tú bien dices, claro, está dentro del patrimonio cultural y en definitiva la definición que tiene el patrimonio cultural hay que llevarla al ámbito de los alimentos, ya el conjunto de tradiciones orales, las artes del espectáculo y los usos sociales, pero en definitiva enfocados en los alimentos.
claramente el patrimonio es una cosa cultural mucho más grande, mucho más amplia, que abarca todas las disciplinas de las tradiciones o del desempeño humano, y en definitiva el patrimonio alimentario tiene que ver con todo lo que tiene relación con la comida, con los alimentos y cómo van interactuando con el resto de las disciplinas. Así es, súper interesante lo que indica Sebastián, porque también ahondando más en esta diversidad de conceptos que reúne valga la redundancia, el concepto de patrimonio agroalimentario, se basa mucho en esto de las relaciones sociales que decía en un principio, porque está relacionado con el conocimiento de grupos humanos, ¿ya? Que se relaciona también con el rol biológico de alimentarse de manera diaria. Por lo tanto, todos estos conocimientos se traducen también en saberes y que conforman tradiciones, gracias a que son conservadas a lo largo del tiempo y que van teniendo variaciones también cuando uno considera la variable espacial, específicamente el territorio. Y de esta manera se van anexando otras expresiones que van relacionadas con el acto culinario o de producir los alimentos como comúnmente se relaciona, y que se generan expresiones orales, fiestas tradicionales, ritos. Entonces, por eso que una de las cosas elementales de esta definición es el componente social y de la relación humana, porque esto parte obviamente con una necesidad básica que es la alimentación, pero va adquiriendo un nivel de variantes que lo hacen cada vez más complejo. Y mientras uno más se remonta a la historia, va construyendo toda una estructura temporal y espacial. Y eso lo hace cada vez más rico, y es por eso que nacen tantas instancias de buscar cómo conservarlo, cómo potenciarlo y valorizarlo. Eso es una de las cosas que me encantó verlo en varias de estas iniciativas que aparecen ahí, que incluso se relacionan con aspectos de, por ejemplo, propiedad intelectual. Darle reconocimiento, valor a los productos y técnicas a través de, por ejemplo, instrumentos como las indicaciones geográficas, las denominaciones de origen, marcas colectivas, etcétera. Es bien interesante el tema. Oye, también es interesante que, de hecho, esto de lo que llamamos el patrimonio agroalimentario, también se incorporan todas estas especies que son endémicas de una zona, ¿no? Que no se encuentran en otros lugares del mundo, o sea, que son solo de esos lugares. Y cómo esos productos, luego combinados, se transforman en un plato típico de una región o típico de una localidad, y ese se ha ido después traspasando de abuelo al padre al hijo, y eso ha ido haciendo que se vaya eso construyendo también este patrimonio alimentario. Ahora, fíjate que el FIA, la Fundación de Innovación de la Agricultura, que depende del Ministerio, hizo un interesante trabajo en varias regiones del país, donde toca distintas, como dije, regiones, y me llamó harto la atención, por ejemplo, lo que se escribió en Arica y Parinacota, porque ahí se plantea que la cocina del norte de Chile nace, y al igual que yo creo que en todo el territorio, de la creatividad de los pueblos prehispánicos que ocuparon la región, como fueron los changos, los aymará y otros pueblos del Tahuantinsuyo. Tú sabes más cómo se pronuncia, pero ellos se alimentaron con los productos agrícolas, ganaderos y pesqueros que tenían disponibles en esa época. Bueno, y como habíamos comentado en otro programa, esta cultura después fueron integrando también lo que trajeron los españoles, pero en un principio eran cazadores, recolectores, y luego pasaron a ser tribus medias sedentarias, lo que fue desarrollando una intensa agricultura con tecnología andina. Entonces de ahí nacieron muchos productos como la quinoa, por ejemplo, que ellos plantaban, o sea, eso es una cosa milenaria. Y eso más unido a las llamas, a la alpaca, al guanaco, fueron haciendo este tipo de gastronomía
que es muy típica de ellos y que afortunadamente ellos no la han perdido. No sé, ustedes que han recorrido la zona pueden dar fe de ello, ¿no? Así es, y no tan solo en el norte, Sonia, sino que también en la parte centro, como bien decía en un principio, el tema del territorio cobra un valor importante porque determina qué cosas se pueden producir, qué cosas las personas que viven en esos territorios tienen como capacidad de producción y de transformación, porque en la medida que nos vamos a climas más extremos, nacen necesidades también de cómo conservar los alimentos, de cómo conservar los frutos y una serie de otros productos, por ejemplo, derivados también de la ganadería, también de los productos del mar. ¿Ya? No olvidar que, en definitiva, todo lo que uno va poniendo en el plato tiene un origen tanto terrestre, marino y también en distintos pisos altitudinales y también hacia de norte a sur. Por lo tanto, esto mismo que tú describes bien que marcó desde el punto de vista cultural una estructura de sociedad como los incas y así cada una de las agrupaciones de nuestros pueblos originarios, también tuvo una expresión en la zona centro y sur del país, con otros recursos, ¿ya? Entonces, si uno, por ejemplo, revisa la cultura mapuche, es un poco el énfasis que tiene nuestro programa, o sea, en cada uno de ellos siempre estamos hablando del patrimonio agroalimentario a través de distintas expresiones, y lo hablamos a través del solsticio, que tiene que ver la relación de cómo se vincula la cosmovisión de los grupos originarios, ¿cierto?, con la relación con el medio ambiente. Entonces, así la cultura mapuche, y lo hablamos hace unos programas atrás, usan el piñón, usan también la quinoa mapuche, la quingua o el dawe, por ejemplo, todo esto, algas, por ejemplo, en la zona ya más de costa, y si nos vamos al sur, frutos silvestres como el calafate, la misma frutilla silvestre que existe, y así un sinnúmero. Yo también tuve acceso a revisar estos materiales que tú decías de estas publicaciones muy interesantes de la Fundación para la Innovación Agraria, que lo pueden buscar en FIA.cl, y es impresionante la cantidad de productos que tienen esta consideración tradicional de producción en Chile. Por lo tanto, manifiesta sin duda una necesidad de relevar y ponerlo en su valorización por su gran rol que tiene en la alimentación y que genera nuestra tradición culinaria. Y seguro que Sebastián nos va a sorprender también desde este punto de vista, porque configura todo eso, una cultura en función de la producción y la alimentación. Cuando hablamos, siguiendo con lo de Sebastián, Francisco, dime. No, era para seguir el punto de Francisco, pero adelante, dime, Sonia. No, te iba a preguntar si tú crees que el patrimonio alimentario se mantiene intacto, o, digamos, en la actualidad, o hay muchas preparaciones que poco a poco fueron desapareciendo de la gastronomía cotidiana. Yo creo que el patrimonio alimentario es bastante dinámico, en cierto modo, porque cada vez se van incorporando, se van agregando nuevas recetas, van empezando a tener mayor preponderancia nuevas recetas y abandonándose otras. Y en definitiva, ¿cómo se llama? Ahí es lo que lo hace dinámico, que algunas entran, otras salen, otras llegan a un segundo nivel o pasan a un segundo nivel, que en definitiva no desaparecen, pero bajan muchas importancia y entran otras. Tal vez ahí Natalia nos puede ayudar en el sentido de, en el caso de los licores, de los alcoholes, también se da eso, en el sentido de, por ejemplo, que nosotros consideramos la bebida nacional, el pisco o el vino. Hay mucha controversia en ese sentido, en decir cuál tiene mayor importancia o cuál es más realmente chileno que el otro. Si nosotros nos ponemos ahora en este último tiempo, el terremoto ha tomado muchísima preponderancia, y cualquier persona de fuera de Chile que venga a una fiesta tradicional chilena en nuestras fiestas patrias, nuestro 18, y va a un lugar de celebración, la mayor cantidad de producto que va a encontrar es terremoto. Entonces, ¿cómo explicamos que un producto que no tiene tanta data en el tiempo
porque más o menos los comienzos es del terremoto del 85, más o menos, haya tomado tanta preponderancia por sobre otras bebidas. Entonces, por eso, a eso es lo que voy yo, que tal vez es bastante dinámico y unos entran, no digo que unos salen, pero otros pasan a un segundo nivel, se mantienen, se crean nichos, luego se vuelven a poner de moda, empiezan a crecer de nuevo, por ahí va la cosa. No sé qué opina Natalia en relación a eso. Sí, coincido plenamente. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias de nuevo por invitarme a estar acá. Coincido plenamente con Sebastián. Sin embargo, en el tema del vino es bien extraño. Es como uno puede pensar que las modas son las que son bien fluctuantes, pero hay cosas bien desaparecidas. Y que en este caso me gustaría como hablar el caso de lo que fue el asoleado de Cauquenes, el cual prácticamente fue la primera denominación de origen que tuvimos en Chile y desapareció completamente. Entonces, recién esto hace quizás 5 años atrás, y quizás estoy siendo generosa, estamos retomando el tema. Entonces, si bien pueden ser modas, como tú dices, son tendencias de las nuevas generaciones que deberíamos todos sentirnos responsables también de rescatar un poco, porque como dice Sonia, lo que había dicho Francisco, es nuestra cultura la que estamos dejando de lado. Oye, tienes mucha razón, porque por ejemplo ahí Francisco, que ha trabajado mucho en eso, concordará que por ejemplo el tema de la quinoa se mantuvo intacto en la zona del altiplano, pero en el resto se desapareció de las mesas y esto recién vino a ser rescatado hace, no sé, 10 años. Francisco ahí me podría ayudar un poco en las fechas, pero que ha ido ahora tomando el auge y como volviendo a las comidas que son ancestrales para nosotros. Sí, concuerdo plenamente con los distintos puntos de vista de cómo han explicado este fenómeno, de cómo esto va variando en el tiempo. Y también tiene que ver con el aislamiento geográfico. Eso también ayuda mucho a que ideas foráneas se introduzcan y transformen un poco la manera de cómo se producen las cosas y cómo se preparan y cómo se comen. Por lo tanto, la zona del altiplano, por su condición natural de estar muy aislado, cuesta llegar hasta el día de hoy al altiplano, yo creo que ha favorecido de cierta manera el tipo de alimentos que se consumen en la zona. ¿Ya? Entonces eso yo creo que por un lado juega a favor, pero también no pensemos que es del todo malo también recibir cultura que nos traiga o enriquezca nuestra forma de cómo nos alimentamos y la manera, incluso los ingredientes con los cuales nosotros nos alimentamos. Hemos visto en otros programas, por ejemplo, la riqueza que ha habido, por ejemplo, de la llegada de los distintos grupos de migrantes que están hoy en día, convivimos en Chile hoy en día, en donde gratamente tenemos la sorpresa que nuestra comida tradicional, si bien no ha desaparecido, pero se han enriquecido con variantes que nos otorgan, y no perdamos de vista que también el acto de comer, más que un rol biológico per se, también significa un acto placentero. O sea, también nosotros disfrutamos mucho de la comida oriental, mucho de la comida que proviene de nuestros vecinos de Perú, etcétera, etcétera. Entonces, también vuelve a tomar importancia el rol del territorio. O sea, en la medida que estamos más aislados, tenemos mayor conservación de estos patrimonios culturales asociados a la alimentación y la agricultura. Oye, súper interesante. Yo los quiero invitar a que vayamos a nuestra primera pausa musical para escuchar Yo Cocino con Mera. Y ya volvemos porque tenemos mucho de qué hablar hoy día. Yo cocino en mi cocina y no muy bien. Solo tengo una mesa vieja y un mantel. Yo cocino en mi cocina y no muy bien. Algo de vegano sin serlo demasiado y sin recetas. Si te quieres tú quedar. Ya serán las 9 y aún espero que tú llegues. Y te pido te demores unos minutitos más. El menú sugiere baile, música y guitarra, cosas simples de la vida y con sabor a libertad. Si
No hay sillas, me parece ideal. En el suelo, en una tabla, ¿qué más da? Yo cocino en mi cocina y no muy bien. Solo tengo una mesa vieja y un mantel. Yo cocino en mi cocina y no muy bien. Algo de vegano sin serlo demasiado y sin recetas. Si te quieres tú quedar. Me gusta ver tu cara cuando comes las tostadas bien tostadas que preparo de manera artesanal. Eso lo aprendí de un libro antiguo que he leído y aprendí también de Fito que en la vida dar es dar. Si no hay sillas me parece ideal. En el suelo, en una tabla, ¿qué más da? Yo cocino en mi cocina y no muy bien. Solo tengo una mesa vieja y un mantel. Yo cocino en mi cocina y no muy bien. Algo de vegano sin serlo demasiado y sin recetas. Si te quieres tú quedar. Antes o durante, pongámosle picante, con buena compañía, tarde, noche y mediodía. Antes o durante, pongámosle picante, con buena compañía, verdadera poesía. Yo cocino en mi cocina y no muy bien. Solo tengo una mesa vieja y un mantel. Yo cocino en mi cocina y no muy bien. Algo de vegano sin serlo demasiado y sin recetas. Si te quieres tú quedar. Sin recetas si te quieres tú quedar. Estamos conversando en Metiendo la Cuchara sobre el patrimonio alimentario y bebestible de nuestro país con la enóloga de la Universidad Católica, Natalia Brossard. Y ustedes sabían, por ejemplo, que en comparación con el año 1900, aproximadamente el 75% de la diversidad global de plantas cultivadas ha desaparecido. Eso, a pesar de toda la diversidad guardada en el banco de semillas, se han extinguido muchas plantas, hortalizas, tubérculos y otras que están a punto de extinción. En ese sentido es clave, Francisco, ¿verdad?, el trabajo que hacen las guardadoras de semillas. Sin ninguna duda, una de las cosas básicas en un poco apoyar otros conceptos de patrimonio relacionados con la agricultura y la alimentación se basa principalmente en cómo nosotros somos capaces de tener conservación de estos recursos. Y desde el punto de vista técnico existen dos tendencias generales, una de las llamadas ex situ y las llamadas in situ. ¿Qué significa esto? Las primeras, las ex situ, significa cómo tú conservas estos recursos fuera de sus lugares habituales de producción, conservación natural, ¿ya? Y que comúnmente están en los bancos germoplasma, de instituciones públicas, privadas, etcétera. Y también la in situ, que es una de las tendencias que encuentro muy interesante, porque más allá del fenómeno de la conservación, de lo que significa guardar la papa, el maíz, la misma quinoa, cualquier otro tipo de vía de propagación de estos alimentos, también tiene que ver cómo tú mantienes el arraigo cultural asociado a ello. Entonces, ahí no tan solo cumple el rol de conservar estos recursos, porque tú lo puedes guardar en un refrigerador por mucho tiempo, pero no te relacionas con la manera de cómo se conservan, cómo se utilizan, cómo se comparten, ¿ya? Porque dentro de los ritos común de la cultura ancestral y también hasta el día de hoy de las campesinas, este tema del intercambio de semillas es muy valioso, y esa es una manera de cómo conservar patrimonio. Y como tú bien preguntabas, las mujeres cumplen un rol
muy, muy, muy importante en este tipo de actividad, observación. Sí. Yo desde eso también me gustaría agregar lo que decías tú, que es súper importante esto de transmitirlo a las generaciones, pero si no se hace, de alguna manera se está perdiendo igual, porque lo otro que está diciendo tú quizás se guarda en un germoplasma, no sé, en algo aparte, pero si de alguna manera esas dos partes no conviven, el tema se pierde igual. A mí me ha tocado verlo muy fuerte en toda la zona de nuevo de Cauquenes, en los cuales la gente, la gente más antigua es la única que reconoce sus parras, reconoce las variedades. Lamentablemente esa gente se fue muriendo y ahora tú vas a la localidad y cuesta saber qué es lo que tienen. Entonces ellos no saben muy bien qué cepajes tienen, para qué se ocupaban, tienen quizás alguna idea si alguien vio a su papá o su abuelo haciendo algo. Entonces, desde ese punto de vista, si no se complementa con este traspaso de información cultural, al final todo esto igual se pierde. Y hay un tema también acompañado de eso que muy bien dice Natalia, que tiene que ver con la gestión de las autoridades competentes en el área de la alimentación y la agricultura. No es tan solo un tema de recursos de poner en valor todos estos productos y que se mantengan y que se utilicen, sino que también cómo se gestionan en los distintos territorios, o sea, cómo tú mantienes adicionalmente comunidades produciendo estos tipos de cultivos, y lo hemos analizado en programas anteriores, el tema de las leguminosas. En Chile tenemos una gran riqueza de legumbres, de variedades tradicionales, campesinas, que están guardadas y que estoy seguro que existen en muchos lugares, pero a la hora de cuando queremos comprar, la mayoría de las cosas que adquirimos son importadas. Entonces ahí el tema de la gestión cobra un valor súper importante, porque es una manera, y que está reconocido por la FAO, por los ministerios de Agricultura, no tan solo de Chile y otros países, como la vía de cómo nosotros podemos tener seguridad alimentaria, y que en otros países han ido mucho más allá de hablar incluso de soberanía agroalimentaria. Oye, pero en eso que tú estás hablando y lo que decía Natalia, es bien interesante, por ejemplo, cómo este tema de las guardadoras de semillas han ido haciendo cada vez más intercambio, y hoy día, una vez al año, por ejemplo, se hace un Trasquintu, que es bastante grande, que lo organiza, los últimos 2 años lo ha organizado la comuna de Río Bueno, y fíjate que en la última versión fueron como 1000 personas a intercambiar sus semillas. Incluso vinieron de otras partes de Bolivia, de Perú, vinieron de otros países, y ahí se pudieron cambiar semillas que están libres, son originales, o sea, ellas tienen todas las cualidades que pueden ir manteniendo nuestras plantas, nuestros hortalizas o todo lo que se siembra, ¿no? Y eso es como súper rescatable, porque al final es poco la gente que lo sabe, y hay también gente que iba a comprar. Entonces es un gran evento que se hace una vez al año, y en otras partes también se hace, pero ese es el más multitudinario que hay, donde todos llegan con sus semillas. Entonces ahí está lo que dice Natalia de hacer como intercambio de información, no solamente de la semilla, sino que de la información. Claro, exactamente, opino lo mismo desde ese punto de vista, y lo valioso que tiene, porque todo esto va cambiando, y por el cambio climático, las zonas geográficas de producción naturales van cambiando, y están cambiando drásticamente. Entonces, en la medida que podamos quizás compartir con otros, ir a buscar semillas de otro lado y conocer distintas adaptaciones, de alguna manera estamos todos recobrando el patrimonio mundial. Yo he tenido la suerte de poder participar algunas veces en ese tipo de ceremonias, y que, claro, son muy bonitas en el sentido de la cofraternidad de mucha gente con el mismo objetivo, con la misma pasión por preservar la semilla. Pero una de las cosas que he aprendido, que la mejor manera de guardar la semilla es
plantándolas, es cultivándolas. No es guardándolas, no es meterlas a un banco, sino que es cultivarlas año a año. Y de esa manera nos aseguramos de seguir manteniéndolas y teniéndolas a nuestro alcance y a nuestra disposición. Sí, lo que pasa es que ahí ellas intercambian sus semillas, ellas plantan esas semillas y dejan una parte, son las que guardan, para poder hacer estos intercambios, y así se van esas semillas a otros lugares del país. Entonces hay ahí un doble trabajo, digamos. Pero no cualquier persona es una guardadora de semillas, tiene que ser una persona que sepa, que conozca, como decía Natalia, que sabe las propiedades que puede tener esa semilla por sobre otras, y no tenés que comprarlas después al extranjero, ¿te fijas? Entonces es importante eso. Y fíjate que también hay otro, en este tema de los rescates, hay otro tema que llama la atención, a mí me ha llamado la atención, por ejemplo, el trabajo que ha hecho ahí un profesor de la Universidad Católica, que no me recuerdo bien el nombre en este momento, que también se ha preocupado de hacer otro tipo de rescate, como por ejemplo el de la gallina araucana, que también se estaba perdiendo. Y eso ha sido súper bonito, porque han ido trabajando en distintas partes del país para ir haciendo este rescate de una gallina que da un huevo especial, un huevo azul. Entonces, es importante también los trabajos que se han hecho en el último tiempo para ir rescatando estas tradiciones, especies que tenemos nosotros en el país. José Antonio Alcalde es el profesor que ha estado retomando el tema de la gallina araucana, y desde otro punto de vista también valorándolo desde la ciencia, porque lo que nos pasaba a nosotros es que estábamos como un poco espectadores de toda esta cultura, pero no le metíamos mano a lo que nosotros hacemos ya más de forma intensiva. Y desde ese punto de vista, él ha tenido un trabajo muy bonito en detectar cuáles son los genes que dan el color azul, cuál sería la concordancia con otras razas de gallina, es decir, porque la gallina, en este caso la araucana, tiene la cáscara azul, pero en China hay un huevo que no solo la cáscara es azul, sino también todo el interior. Entonces, ahí empezó a armarse todo este árbol como de genealógico de estas gallinas, y nos hemos podido dar cuenta que capaz que hayan existido hace muchos, muchos años atrás otro tipo de cruzamiento, y en ese punto de vista yo creo que el aporte científico que ahora estamos dando es súper importante. Igual ese rescate que estamos comentando también se está dando en el ámbito de la gastronomía, en el ámbito de la cocina. Las distintas asociaciones de chefs a lo largo de Chile han puesto la mirada en el rescate de esas recetas para que no se pierdan. Al igual como se está haciendo con la semilla, donde se guarda esa semilla para que no se pierda, en la gastronomía lo que se está haciendo es tratar de recopilar todo ese tipo de recetas que vienen de muy atrás, que son muy, muy antiguas, y tratar de recopilarlas, de transcribirlas, de probarlas, de perfeccionarlas y, en definitiva, dejar un material para que las nuevas generaciones tengan la opción de poder prepararlas. Así como en el ámbito de las semillas, cualquier persona puede ir donde esta gente y conseguir una semilla para utilizarla. En el caso de la gastronomía, cualquier persona puede buscar en internet o puede comprar un libro donde aparece esa receta y poder prepararla sin ningún problema, y en definitiva no se pierde y no desaparece esa receta que por mucho tiempo sí se utilizó. Así es, lo han dicho creo que demasiado bien. Desde el punto de vista de la producción y el uso, hay una cosa que es transversal con las dos intervenciones que han sido súper buenas, que tiene que ver cómo nosotros conocemos, ¿cierto?, a través de la caracterización, y el tema del aporte científico ahí es muy importante, y desde el punto de vista de la gastronomía también. Han habido avances bien interesantes de cómo la investigación también se introduce y conversa con este arte y trabajo de cocinar, ¿cierto?
y que a través de esta caracterización nosotros conocemos mejor nuestros recursos, los podemos conservar por un lado, pero también los podemos valorizar. Y ahí nace un elemento que hoy en día es transversal en todo lo que significa rescate de patrimonio agroalimentario, que es la innovación. Cómo estas cosas, estos rescates, se puedan transformar en un uso, ya que signifique generar competitividad a cada uno de estos recursos, y no tan solo a veces, como bien se ha hablado acá en particular, del tema de la semilla, o el caso de la gallina, o el caso incluso, por ejemplo, no se ha nombrado, pero el caso del famoso caballo chileno, de la oveja chilota, etcétera. Hay muchos ejemplos, y que a través del uso nosotros le damos una connotación de competitividad y que permite que ellos puedan existir y transferir de generación a otra estos valores que han sido conservados hace bastante tiempo y que por diversas razones algunos de ellos se han ido prácticamente extinguiendo en el tiempo. Entonces, la innovación hoy día ha llegado a través del conocimiento científico a ser un elemento clave, un socio clave para recuperar todos estos patrimonios agroalimentarios. Oye, Francisco, y a propósito de lo que tú estás diciendo ahí, no nos olvidemos de este rescate que se hizo del tomate limachino, porque eso fue bien así impactante, digamos, en algunas zonas y también para algunos supermercados que quisieron inmediatamente adquirir este tomate que estaba medio perdido. Así que muy interesante los distintos tipos de rescate que ha habido en los últimos tiempos. Han habido ejemplos súper buenos, como el caso del tomate, que tú dices de la zona Limache, pero también, por ejemplo, más al norte ha habido un rescate importante, por ejemplo, del tomate poncho negro, valorización de, por ejemplo, la jocamiña, del maíz de Utah, pensando en el norte. Después más al sur tenemos, ya decía en un caso anterior, la frutilla silvestre, que es parte de los progenitores de la actual frutilla que nosotros consumimos y que hoy en día se ven en los mercados en la zona sur. Por lo tanto, hay muchos productos muy interesantes que nos faltaría programa de enumerar, porque la verdad son muchos. Sí, y las papas, pues, las papas nativas de Chiloé, el orégano de Socoroma, y tantas otras cosas que podríamos estar numerando. Vamos a la música, ¿les parece? Para escuchar una canción que nos han solicitado, que es Para Amar, con Los Prisioneros, y regresamos, no se vaya. Recuerdo cuando dije que este invierno sería menos frío que el anterior, y aquí estoy congelándome. No es fácil para mí hablar de esto y manosear las mismas palabras de amor que se entregan a cualquiera. Soñar, debes olvidar soñar.
Estamos de regreso aquí en Metiendo la Cuchara con Francisco Fuentes, Sebastián Tovar y la enóloga de la Universidad Católica Natalia Brosal, conversando sobre el patrimonio alimentario y bebestible de nuestro país. Oye, en el caso del vino, que tocó en el primer bloque Natalia y Sebastián, fíjate que ahí no hay un panorama tan desalentador, ya que al revés de lo que ha pasado en la agricultura en diferentes países, se ha estado trabajando en el rescate de las cepas ancestrales, como ha pasado en nuestro país, en el Valle Litata, la región del Ñuble, y también en parte de la Araucanía. Y también fíjate que en Europa, en España, por ejemplo, hay investigadores que ya han rescatado más de 20 variedades de uva que estaban en vías de extinción. Y de esas 20, ya hay 8 que están siendo comercializadas con éxito. Y acá en nuestro país, gracias a Dios, se rescataron cepas como el semillón, algunas de la cepa país, que incluso han hecho estos vinos campesinos que se están exportando en este momento en pequeñas cantidades, pero sí se están exportando a Francia y ahora se iba a enviar una cantidad a Estados Unidos, lo cual no es menor para ser producidos por pequeños productores de nuestro país. Sí, toda la razón. Desde ese punto de vista, el tema del vino yo creo que empezó lento, yo creo hace como unos 7 años atrás, y ahora cada vez está tomando más fuerza y ya tiene personalidad propia. El tema de las barras ancestrales, de las nuevas variedades, no solo el país, sino Blanca Ovoide. Entonces estamos como viendo de nuevo otras cosas del patrimonio que las teníamos perdidas. Y en base a eso, a esta popularidad que ha estado tomando el tema del vino, se ha empezado a sumar agentes y ya no es solo interés de pequeños, sino también las grandes empresas están interesadas también en levantar este tipo de cepaje, este tipo de patrimonio, y de esta manera están haciendo avanzar mucho más rápido algo que venía más bien lento y que había costado mucho. Sin embargo, creo que todavía falta mucho. Esto estamos en el tema del vino, pero todavía hay hartas cosas como vinos dulces, vinos licorosos, por otro lado mistelas, que son de nuestro patrimonio y que no las hemos considerado. Por ejemplo, quiero dar el caso que han hablado harto de Chiloé, el famoso licor de oro. El licor de oro a nosotros nos pasó hace un tiempo que hicimos una investigación en él y partimos recopilando como muchas botellas en distintas partes del país que sabíamos que lo estaban produciendo, y nos llevamos una sorpresa tremenda. Al final, lo que quedaba de la tradición del licor de oro era una productora en una parte muy específica de Chiloé, y el resto ya eran unas distorsiones tremendas, incluso eran como jugos de papaya con destilado. Entonces, ahí nos dimos cuenta que faltaba ponerle más energía, faltaba recobrar eso, y hicimos una publicación muy linda respecto al licor de oro y cómo poder de nuevo fomentarlo para que todo el país lo viera. No es necesario ir a Chiloé, a Puerto Montt quizás para beberlo. Qué rico que es el licor de oro, ¿ah? Sí, y la gente quizás no sabe cómo se hace, pero al final es leche que mezcla con ácido cítrico y algunas especias, y eso hace el licor de oro. No es, quizás a la gente le suena como lejano, pero es muy fácil de hacer. Aprovechando la receta. Aprovechando que está Natalia, claro, nuestra tradición aquí en Chile, el pisco como destilado nacional, tal vez se lleva todas las miradas, pero uno no tiene tantos antecedentes si hay algún otros destilados que se hayan producido históricamente en Chile o que se dejaron de producir, porque claro, ahora uno ve el auge que han tenido los destilados extranjeros con la mixología y la coctelería, pero uno no maneja mayores antecedentes en relación a los distintos destilados, si hubo producción aquí en Chile o no. Sí, nosotros siempre hemos producido destilado, y lo que pasa por denominación geográfica se le llama pisco a una parte muy reducida, pero sin embargo hacemos aguardiente a lo largo de todo Chile,
y esa la mezclamos con distintos tipos de productos, por ejemplo, el licor de oro o un licoroso, y hacemos otro tipo de destiles o licores asociados a los destilados. Por otro lado, también nosotros lo hemos tomado poco, pero el destilado no es, lo hacemos principalmente de uva porque somos grandes productores de uva y siempre lo hemos sido. Entonces siempre esa ha sido nuestra materia de azúcar. Sin embargo, estos destilados también, estoy pensando cuáles podrían ser como sus otros orígenes. Prácticamente se puede hacer de todo. No sé si tú has escuchado que también en Chiloé están levantando mucho un vodka de papa nativa. Entonces también eso se hacía y de a poco se está empezando a retomar. Y la manzana, pues, Natalia. Exactamente. Lo El que calvado, hablaban. que el destilado de la sidra, el calvado de nuevo también está volviendo a surgir. O el destilado de quino. Exactamente. Oye, pero acá al hablar de patrimonio en el área de los bebestibles, el aguardiente es uno de los más antiguos, ¿no? Sí, y yo creo que ahí hemos perdido tanto, porque yo todo esto lo hago conversando con los caballeros que producen y me interiorizo un poco de lo que hacen, y yo hago aguardiente como hago el pisco, en verdad. Yo destilo después un vino y hago pisco, y así hago aguardiente, que si no la hago en la cuarta región la tengo que llamar aguardiente. Pero ellos tienen una cultura muy rica del aguardiente. La hacen incluso con la uva en sí misma, con los orujos, y eso, bueno, lo que nosotros también le llamamos la grapa. Algunas lo destilan con pasa, y hay distintas cosas o distintas tipicidades de aguardiente según las localidades que son bien interesantes. Oye, vamos a la música para escuchar Con una pala y un sombrero con Gervasio. Y regresamos. No se vaya. Ojalá que cuando mires a tu alrededor no notes que la vida se te fue, que a la hora de tu hora no me dejen ver el paso de los años en tu piel. Y ojalá que en el momento del adiós me recuerdes como te recuerdo yo. La distancia nos distrajo hasta que me enteré por tu carta que no hay nada más que hacer. El cigarro siempre gana y esta vez también. No te culpes, yo he tomado el mismo tren. Y ojalá que donde vayas estés bien. Por la puerta que te toque lo sabré, quién más que tú. Con una pala y un sombrero abre la tierra sin arado y sin tractor. ¿Quién más que tú trabaja en año nuevo? ¿Quién más que tú merece el cielo para sembrarlo entero? Y ojalá que cuando mires a tu alrededor simplemente te presenten a Gardel. Que el Señor te dé su mano y a través de él te enteres que tus nietos crecen bien. Y ojalá que en el momento del adiós me recuerdes como te recuerdo yo. ¿Quién más que tú? Con una pala y un sombrero
abre la tierra sin arado y sin tractor. ¿Quién más que tú trabaja en año nuevo? ¿Quién más que tú merece el cielo para sembrarlo entero? ¿Quién más que tú con una pala y un sombrero, sin más riqueza que una bicicleta al sol? ¿Quién más que tú, que siempre fuiste un viejo bueno? ¿Quién más que tú merece el cielo para sembrarlo entero? Estamos de regreso aquí en Metiendo la Cuchara con Francisco Fuente y Sebastián Tovar y la enóloga de la Universidad Católica, Natalia Brosat, conversando sobre el patrimonio alimentario y bebestible de nuestro país. Y ahora, como siempre, en esta parte de nuestro programa, Sebastián Tovar, nuestro chef, nos va a entregar una receta típica de nuestro país, una receta que tiene que ver con el patrimonio y que nos va a dar el secreto para que nosotros la volvamos a incorporar en nuestra cocina. Así que tome lápiz y papel. Estamos contigo, Sebastián, para que nos digas qué has pensado en traer para hoy día y enseñarle a nuestros auditores a cocinar algo que sea parte de nuestro patrimonio. Pues cuando me puse a revisar qué receta íbamos a ver y que como siempre tuviera relación con lo que habíamos hablado en el programa, esta receta yo creo que cumple desde varios aspectos en el sentido de su relación con el patrimonio. Escogí una cazuela de pava y chuchoca por el hecho de que estamos en invierno, ya es un plato invernal. Segundo, es una cazuela, tal vez uno de los platos más tradicionales y patrimoniales de Chile, y además es un plato bastante patrimonial en América. Si nosotros vamos a los distintos países, en todos los países va a haber un tipo de cazuela, le van a llamar otro nombre, le van a llamar sancocho, caldo de res, cocido, va a tener varios nombres, pero en definitiva va a ser muy similar a una cazuela. Por ende, es muy, muy patrimonial desde ese punto de vista. Y además sus ingredientes también tienen algo que ver con lo patrimonial. El pavo es un ingrediente que en la antigüedad era considerado un alimento no de fácil acceso, como es hoy en día. Se consumía con mucha menos periodicidad que en la actualidad, y por ende había que buscar recetas que pudiéramos utilizar el pavo completo, porque antiguamente vendían el pavo completo, no lo vendían por presas como es actualmente. Por ende, la pechuga podía hacerse al horno, pero después el muslo sí había que buscar una receta que pudiera servir. Y la chuchoca también está dentro de algún de nuestros ingredientes o nuestros alimentos bastante patrimoniales. La chuchoca es un maíz que tiene un proceso bastante laborioso, muy, muy patrimonial, muy, muy antiguo, que se agarra la mazorca, se mete en un horno, se cuece, luego que está cocido se seca, luego se desgrana y recién ahí se muele. Por ende tiene un proceso muy, muy patrimonial, muy, muy antiguo. Nosotros podríamos pensar de que la chuchoca es muy similar a una polenta italiana o europea, pero la polenta es con maíz crudo y nuestra chuchoca es con maíz ya cocido, ya horneado. Por ende, tiene mucho de patrimonial por todos estos antecedentes que le estoy mencionando. Entonces vamos a tener un poquitito de aceite, vamos a tener unos 4 muslos de pavo, ya la idea es utilizar un muslo pequeño. Hoy en día podemos comprar solo muslo de pavo sin tener que comprar el pavo entero en cualquier momento del año. Podemos comprar también osobuco, que también nos podría llegar a servir.
que viene es un muslo más cortado, más trozado, más pequeño que los muslos grandes de pavo. Vamos a ocupar pimentones, ajo, zanahoria, cebolla y condimentos. Ya los condimentos que generalmente vamos a utilizar: ajo, sal, pimiento, un poco de comino, ají de color, orégano, y nuestra papa, nuestro choclo y nuestro zapallo, ¿ya? Y por supuesto la chuchoca, que es el ingrediente principal de nuestra preparación. Las verduras son a discreción. La chuchoca vamos a utilizar 3 o 4 cucharadas para que no nos espese demasiado el caldo. ¿Qué vamos a hacer entonces? Vamos con un poco de aceite a dorar nuestros muslos de pavo. La idea es que ese dorado le aporte un poco de color. Yo considero que las aves en caldo tienen que llevar un poco de color, porque si no la piel no se ve tan agradable, pese que después se la vayamos a retirar al momento de comer, pero más fea se ve, ya por ende tiene que ir doradita y va a agregarle bastante color. Luego que doremos estos muslos de pavo, vamos a retirar los muslos de la olla y agregar las verduras, ya, y vamos a hacer nuestro sofrito. Vamos a poner cebolla, zanahoria, ajo, los condimentos, y vamos a hacer nuestro sofrito. Ya que tenemos nuestro sofrito hecho, que va a ser la base de sabor de nuestra preparación, vamos a devolver los muslos de pavo a la olla y vamos a cubrirlos de agua. Es mejor que nos falte líquido, como siempre lo menciono, y que después podamos agregar a que nos sobre y que nos quede aguada la preparación. Por ende, solo cubrir los muslos ya nos indica que tenemos la cantidad de agua necesaria para que se cocinen estos muslos. Ya que pasaron 10 a 15 minutos de cocción de estos muslos, vamos ahí a agregar el resto de los ingredientes: el zapallo, la papa y el choclo, y vamos a terminar la cocción 10 a 15 minutos más. Luego de ese tiempo transcurrido, vamos a agregar nuestra chuchoca en forma de lluvia para que no se nos agrume, y permitir 5 a 10 minutos más su cocción y la cocción final de nuestro plato. Ahí recién vamos a probar la sazón, de que no nos falte nada. Si es que se nos ha evaporado demasiado líquido, le vamos a poder agregar un poco de líquido. Si es que andamos bien, no habría ningún problema. Y ya tendríamos nuestra cazuela de pava con chuchoca, muy, muy tradicional chilena. Sebastián. ¿Puedes repetir los ingredientes, Sebastián? Sí, claro, vamos a utilizar aceite. Vamos a tener zanahoria, cebolla, un poco de pimentón para nuestro sofrito. Vamos a tener el pavo, el zapallo, la papa, el choclo y la chuchoca como ingredientes principales. Un poco de agua o caldo, si tuvieran ya caldo preparado, ya sea de verdura o de ave, va a quedar aún más sabrosa la preparación. Si no hay choclo, no se pone nomás. Si no hay choclo, no se pone. Hoy en día tenemos choclos congelados todo el año, ¿ya? Y cada vez hay más choclo en las ferias durante casi todo el año. Oye, Sebastián, te tengo dos preguntas. ¿Tiene algún punto de cocción, por decir, la chuchoca, en términos de en qué momento la agregas? Porque tú describes que la agregas al final, pero si se pasa, ¿cambia la consistencia o la calidad de lo que nosotros queremos en su presencia en la preparación? Lo que pasa es que la chuchoca va a funcionar como una especie de espesante, por ende, mientras más cocción tenga, mayor va a ser el poder de espesar. Se va a ir evaporando líquido y a la vez va a seguir espesando, o eso que ha espesado se va a notar más por la evaporación del líquido. Por ende, como solo necesitamos 5 minutos de cocción, podemos agregarla al final, como si estuviéramos haciendo un arroz, pero con menos tiempo aún, porque el arroz igual necesita 10 a 15 minutos de cocción. En cambio, la chuchoca con 5 minutos, siendo un material muy fino, muy molido, la cocción es muy, muy rápida. Perfecto. Y la segunda, ¿hay algún tipo de choclo especial que se destina a la chuchoca? Porque igual uno nota que hay diferencia dependiendo del tipo de choclo, porque hay unas que son más duras, unas menos tostadas. Ahí no tengo el antecedente específico de qué no choclo sé, se distinta utiliza. consistencia. Pero lo que sí yo sé es que ese maíz cocido, ese proceso en definitiva, se hace en pleno verano, cuando me imagino que está la producción del choclo más veraniego, el que más conocemos. Ya, en detalle, el tipo de choclo no lo sé, pero sí sé que eso se produce en verano, ese proceso.
Sebastián, ¿y cuánto rato te demoras en preparar esta cazuela de pava? Máximo 40 minutos, no debiera ser más que eso. Va a depender del tamaño del muslo o el trutro de pavo que utilicemos. Hay un trutro que es más cortito, más pequeño, hay uno que es más grande y está también el osobuco que también nos serviría para estos efectos. Va a depender del grosor del trutro, cuánto se va a demorar en la cocción, pero no más de 40 minutos de cocción en total de la cazuela. ¿Eso a fuego alto, medio, bajo? Hirviendo, no tiene que estar reborbotando completamente porque si no lo único que hace es evaporarse más rápido y secarnos la cazuela, pero que sí esté hirviendo. Oye, Natalia, ¿y esta cazuela de pava con chuchoca, con qué la podríamos acompañar pensando en un vino? Aprovecho la instancia porque esa cazuela sola no puede ir. No, pues no puede. Dentro de todo, igual es una cazuela bien sana, ¿o no, Sebastián? Igual el pavo tiene un sabor un poquitito más intenso, más fuerte que el pollo tradicional. Sigue siendo un ave, sigue siendo una carne blanca, por supuesto, pero con un sabor tal vez un poquitito más intenso. Claro. Debería ser entonces dependiendo, si te gusta el vino tinto, tiene que ser un vino tinto bien suave, liviano, estoy pensando quizás incluso, es que estoy pensando como en un merlot, en un syrah, o dependiendo qué tan atrevido seas, podría ser hasta un pinot noir. Mira, soy atrevido. Intentaré una cazuela de pava mañana con un pinot noir. Anda a buscar la chuchoca primero. Y con un bajativo de un preparado de níspero. ¿Viste? Puro patrimonio, puro patrimonio. Puro patrimonio, sí, pues ya estaría bueno. Deja tu trago elegante, Francisco, y ándate a lo que es nuestro. Sí, me gusta rescatar el patrimonio de distintos lugares, no te preocupes. No, sí, pero cuando tú vayas Oye, allá... me gustó el dato de Sebastián de cuánto dura la preparación, porque yo creo que uno de los grandes temas cuando alguien prepara, sobre todo con la expertise que tiene Sebastián, uno dice, esos 40 minutos, en mi versión, esos son 2 horas. Entonces, yo creo que hay que sacarle partido al consejo de lo que nos dice Sebastián, porque claramente dependiendo del trozo de la presa, en este caso del muslo del que él habla, depende un poco el tiempo de cocción. Entonces, yo creo que hay que ganar tiempo, ¿cierto? El detalle es que estamos hablando solo de tiempo de cocción. Cuando vemos toda la preparación de los ingredientes para llegar a esa cocción, ahí es cuando tal vez se nos va a extender un poco más el tiempo porque tenemos que pelar y picar la mayoría de los ingredientes y ahí podríamos sumarle, va a depender de la expertise del cocinero, 20 minutos, media hora, 40 minutos más. Ahí es que cuando... está el secreto, Sebastián, porque lo que yo he aprendido contigo es que tú vas, mientras adelanta una cosa, vas haciendo otra en paralelo. Entonces, como Exacto. uno más no tiene tanta técnica, va haciendo paso a paso y en definitiva va sumando tiempos muertos que a la larga son las 2 horas de cazuela. Sobre Pero todo bueno. cuando te pones a hacer el sofrito, pues, Francisco. Aparte Yo que creo se me que- quema, entro en Le- pánico, le echo agua. Le echas agua que no hay que ponerle, y entonces tienes Pero que volver a es una hacer cazuela, todo. hay que ponerle agüita. Tienes que volver a hacer todo de nuevo. Yo creo que ahí es donde te demoras tú. Te empiezas como a las 10 de la mañana para poder almorzar a la 1. Nunca tanto, Sonia, siempre tan extremista. Es que yo quedé muy impactada con tu sofrito. Yo creo que eso es. Bueno, pero bueno, para eso está Sebastián, para que nos corrija esos detalles que tenemos en la cocina. Así que gracias, Natalia, una vez más por habernos acompañado en este programa y nosotros nos vamos, lamentablemente llegamos al final, hasta un nuevo programa. Chao, nos Hasta la vemos. próxima. Chao, chao. Adiós. Chao. Radio Minagri presentó La cocina como nunca antes la oíste. Recetas, datos, todo alineado con mucha buena onda. Esto fue Metiendo la Cuchara.